Bueno, Padre Celestial, yo te pido ahora que bendigas el mensaje para tu iglesia, para tu edificación, que seas tú la cabeza de la iglesia, el que manda a usted, Señor, y queremos obedecerte en todos tus mandatos que son para bien, no son gravosos, son agradables, llevarlos a cabo. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo, amén. Jesús, nuestro Rey, el ejemplo de supremo de humildad y de servicio. Hermano, la semana pasada estábamos celebrando el Día de la Resurrección. Tuvimos hasta un debate ahí en el grupo de varones sobre el término Easter, pero bueno, esa es otra cosa. Y estábamos hablando de que el día de la resurrección, antes de que Cristo fuera a la cruz, Él hace la última cena que simboliza que Cristo murió por nuestros pecados para darnos vida eterna y darnos pues ese perdón, y ese pacto es inamovible, es irrevocable, y que el Señor quiere que lo recordemos cada vez que celebramos la cena del Señor. Pero Cristo, conociendo que los discípulos, ellos a cada rato estaban preguntando, bueno, y si parte el maestro, ¿quién va a ser el jefe? ¿Quién va a ser el primero? ¿Quién es el que va a ser el líder? Entonces Cristo, ese mismo día de la última cena del Señor, se para, toma un balde, toma una toalla y comienza a lavarle los pies a sus discípulos. ¿En dónde? La enseñanza, en la última cena, está la enseñanza de el servicio, de lo que es, cuál debe estar en el corazón de nosotros. Porque déjeme decirle algo, que la mayor parte de los conflictos dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, a nivel de ministerios mundialmente, es un problema de liderazgo, de ego también. Entonces, Cristo nos da una pauta para tener un sistema de vida perfecto entre nosotros, agradable, y el mejor de todos, lo más grande que hay para mí es el ejemplo de Cristo. Entonces, Él dice, vamos a entrar ya en materia, vamos a hablar sobre Cristo, el ejemplo de humildad, y es lo que debe imperar en la iglesia. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino, ¿para qué no vino Cristo? Para ser servido. No vino el Rey, el Señor mismo, el mismísimo Hijo de Dios, no vino para ser servido, sino para servir. Partamos de la base de que el servir es lo más grande que hizo que el Señor se despojara de su deidad y viniera a nosotros. Y también para dar su vida en rescate por mucho. Él vino a servir y a dar su vida como una ofrenda para que haya una reconciliación definitiva del hombre con Dios. Entonces, servir es el espíritu de Cristo, el servir en amor, no servirme de los demás. No es como ustedes piensan. Oye, ¿se acuerdan de Jacobo y Santiago que fueron de Jacobo con Juan? No, con Jacobo y Juan, sí, correcto, que fueron a pedirle al Señor que les diera la oportunidad de ser, uno estar al lado del otro, que cuando vengas en tu gabinete y en tu gobierno, mis hijos estén ahí, al lado tuyo. Y dice Cristo, eso no es así como ustedes dicen. ¿Ustedes tomarían el trago de la copa del sufrimiento? Sí, podemos, ok. No, y en verdad que lo tomaron. Pero el ser primeros, eso lo determina el Padre Celestial. Pero nosotros, el que quiere ser, entonces ahí Cristo da el ejemplo máximo del servicio. El Señor no quiere el mundo, el gobierno del mundo es un gobierno de enseñoreo, de dominio. Yo soy el líder, cariño. ¿Cómo va a ser el gobierno del diablo? No se va a poder ni comer. Dice que no podrán ni comprar, ni vender, ni decidir nada si no está sujeto al gobierno del demonio. Pero entre nosotros no será así. Entre nosotros, el que quiere ser primero tiene que ser siervo. Tenemos que seguir el ejemplo de Cristo Jesús. Entonces vamos a ver, va a ser corto porque hay mucha tela que cortar. Primero, destacable. Tú quieres ser líder en la fila del Señor. A ver, ¿quién quiere ser líder? ¿Verdad que sí? Bueno, comienza
a través del polvo, hermano. Dice así, mas Jesús, primero, para ser grande hay que ser siervo. Mas Jesús llamándolos, les dijo, sabéis, ustedes lo saben y nosotros lo sabemos, que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. Los que son grandes, los que tienen posición de mando, de jurisdicción, se enseñorean. O sea que son señores, se apoderan de su poder, se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad, ejercen sobre ellas poder. Pero no será así. Esa es una palabra que el Señor advierte. No será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros, posiblemente, y aquí nos da el Señor el camino de hacerse grande, entre vosotros será que vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Oye, qué bonito se oye eso, pero es que es la verdad. Es la verdad. Mire, voy a hacerle un ejemplo humano. Un ejemplo humano. Usted sabe que había un zar en Rusia, se conoce como Pedro el Grande. Pedro el Grande. Siendo zar, en Rusia siempre perdía en lo que eran las guerras navales, porque no tenía salida al mar por Moscú. Y el Pedro comenzó a pedir alianza con Europa, pero resulta que los europeos no querían hacer alianza con él contra los otomanos, sino que tenían así que Rusia estaba sola. Y él comenzó a aprender a hacer naves en Grecia. Pero como él no podía ir como rey, se hizo el incógnito y comenzó a ser un artesano normal, común y corriente, para aprender a hacer barco. Y él estudió ingeniería naval, pero él se metió como peón allí, a aprender, porque si iba como rey, dice que no iba a aprender nada, así que se fue abajo. Y resulta que también de lo que se llama la ciudad de San Petersburgo, está en honor a ¿quién? A Pedro. Él hizo una ciudad a base de canales para poder salir por allá, porque Rusia no tenía salida. Y se convirtió en un poderío naval a base de ese esfuerzo de él. Cuando venían las batallas, ¿sabe qué hacía Pedro? En la marcha militar, iba de último en la tropa con un cargo de sargento. Se ponía un rango de sargento y iba de último. Y él, ¿sabe por qué murió? Porque hubo un naufragio y él se tiró a salvar gente. Y después le dio una pulmonía y murió después. Y era de un tamaño, hermano, no había ruso más grande que él, todo un enorme así. ¿Pero por qué era grande? Porque era un servidor. Y Cristo, el más grande que hay entre nosotros, debe ser un servidor. Por eso que él descolla. Ayer tuvimos la escuela de obreros y resulta que el hermano Cam trajo para apoyar en la educación, en la enseñanza de la predicación, el equipo de audiovisuales, ¿no? El equipo de proyección, y no tenía cable, no teníamos la extensión. Pastor, ¿qué pasa que no prende? No, es que no traje la extensión. Entonces salgo así, busco en el grupo de jóvenes que están allá jugando, busco así, ¿a quién busco? Cristian, necesito un cable. Sí, pastor. Y encontró un cable aquí en el depósito pero yo lo dejé. Y saco el cable. Eso es un servidor. ¿Por qué busqué a Cristian? Porque sabía que podía resolverme. Porque ya él pasa a ser primero. Y uno de los tiempos más dolorosos míos fue cuando Cristian estuvo en Colombia. Y me puse contento cuando regresó. Estuve contento, ay Cristian, qué bueno que viniste. Porque los servidores
no son publicistas, no hacen marketing. Su testimonio habla por ellos. Así como Pedro. Pedro es grande por ser servidor. Y Cristo dice que era para ser servidor, para ser el primero y grande, tiene que ser servidor. ¿Lo dice aquí o no lo dice? Lo dice. Y entonces aquí viene la diferencia entre posición y función. Aquí es donde yo le quiero traer. Está un hombre con dolor de estómago ahí. Está con dolor de estómago. ¿Qué está pasando cuando hay un dolor de estómago? ¿Qué está pasando allí? ¿Algún órgano está afectado o no? ¿O está estreñido? ¿Los intestinos están tapados? ¿O está tapado el corazón, como estaba yo? Cuando estamos enfermos es porque algo no está funcionando. El cuerpo humano, las partes del cuerpo funcionan. No puede decir, bueno, el páncreas, me declaro en huelga. Si se declara en huelga el páncreas, te mueres. Nosotros no tenemos posiciones, tenemos funciones. No sé si me estoy explicando. Funcionamos, fluyen las cosas, no se detienen. Nos servimos unos a los otros, necesitamos. Nadie es imprescindible. Tú no puedes vivir sin alguien, siempre necesitamos, somos interdependientes. Entonces no podemos tener una posición. Cuando estaba niño, estoy hablando antes de Cristo, había una revista bohemia, ¿no? Una revista bohemia cubana, cuando Cuba reía. Y tenía un chiste sin palabras. Chiste sin palabras. Era un niño, un tipo está así, haraganeando en su puesto, y tiene una idea. Hace una solicitud. El papel pasa a una mano, a una persona. Clum, le pone un sello. Pasa a la otra persona. Clum, le pone un sello. Pasa a otra persona. Clum, le pone un sello. Ya, así pasó 7 sellos. Le dan en el almacén, le entregan un sobre y le ponen el sello. Cuando llega, él abre y ya tiene él su sello. Era un sello para él. Así que él está en la cadena de burocracia. ¿Qué es la burocracia? Aquí yo tengo que aprobar esto, si no, no pasa. ¿Y cómo se estancan en la burocracia? Hay un estancamiento porque no hay función, hay posición. Y donde yo tengo posición, dependen de mí. Si yo no apruebo, no funciona. Y resulta que en el sistema de Cristo no es así. Cada uno debe fluir como un órgano, fluir, porque cada uno de nosotros tiene dones especiales dados por el Espíritu Santo para servir con competencia de parte de Dios en el cuerpo de Cristo. No podemos adoptar una posición de mando o una posición de estreñimiento en que vamos a nosotros a cortar que fluya la dinámica de la obra del Señor. Todos estamos dispuestos a servir, a poner el hombro, a saber que nos necesitamos los unos a los otros. Nadie es imprescindible, pero todos somos necesarios. Todos somos necesarios. Entonces, explicado esto, que es el primer punto, para ser grande hay que ser siervo. La grandeza, ¿saben cómo te van a recordar a ti? Oye, ¿tú te acuerdas de fulano? Oye, ¿cómo? ¿Te acuerdas cómo enseñaba, cómo servía, Porque así es, Cristo nos da el ejemplo, que yo vine a servir y no a ser servido. Entonces, en segundo lugar, porque nada más son 2 puntos, en el deseo de servir, no importa humillarnos. Y llámese humillarnos, pero aquí vamos a leerlo, vamos a irlo comentando. Sabiendo Jesús, esta es la última cena, que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la mesa y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo, o sea, en un balde, y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Él,
se baja a lo más bajo. Pues en los tiempos bíblicos, ¿cómo eran las carreteras? ¿Cómo eran las calles? Polvorientas. O estabas enlodado o estabas lleno de polvo. Y entonces siempre había un siervo que al entrar tú a la casa te limpiaba los pies, para que eso era una muestra de hospitalidad y de atención. Bueno, el siervo, normalmente ese siervo era un hombre de inferior categoría. Bueno, Cristo adoptó aquí que yo les voy a lavar los pies a ustedes. Yo, siendo el Señor y Maestro, me bajo para servirle a ustedes. Y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Ese es el deseo, es una ilustración de cuál debe ser. Y yo les pregunto, este ejemplo es un ejemplo que en el cielo el Señor el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es el mismo. Ese Cristo que estamos viendo aquí lavando los pies es el mismo que lo vamos a ver en el cielo. Y dice, así que, aquí me salto unos versículos hablando de Pedro que se oponía que le lavara los pies. Bueno, vamos a saltarnos. Así que después que le hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y le dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Bueno, sí, claro, nos lavaste los pies. Vosotros me llamáis Maestro y Señor. Solo que me gusta del cristianismo, que Cristo viene como maestro, enseña lo que tiene que enseñar, que es ser los mandamientos, y como Señor nos dice, obedezcan lo que yo enseño. ¿Y la iglesia qué tiene que hacer? Enseñar lo que Cristo enseñó, y la iglesia, Cristo le dice, obedezcan todo lo que he mandado. Entonces Él dice, y decís bien porque lo soy, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Los unos a los otros. Nosotros aquí en la iglesia nos lavamos los pies los unos a los otros. Y dentro de la iglesia no existe ninguna organización más grande que Cristo. Podemos satisfacer todas nuestras necesidades dentro de la iglesia. No hay cosa que no se resuelva dentro de la iglesia. No hay apoyo, no hay cariño, no hay consuelo, no hay compasión que no se resuelva dentro de la iglesia. Porque es el mismo Cristo. Es la dinámica de Cristo que nos está enseñando, sean como yo, que vengo a servir y no ser servido. Sean como yo, despójense de su manto y bájense a servir. Y así van a ser grandes para mí. Dice así, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Así que siempre tenemos que estar dispuestos a echar una mano para todos. Nadie está manco aquí. Todos tenemos una capacidad, una competencia del cielo. Todos, absolutamente todos. Y a mí me gusta, que a pesar de que yo no domino la mecánica, me gusta tener mi caja de herramientas en mi carro. Porque mi papá me dijo, siempre tienes que tener una caja de herramientas. Pero papá, yo no soy mecánico, no por ti, tonto, sino por el mecánico que va a aparecer por ahí. Entonces no va a tener herramientas. Dios tiene una caja de herramientas y tú tienes una especial medida de parte de Dios para servir en el cuerpo. No crean que es por mis capacidades o por mi potencialidad, sino que Dios nos ha dado una eficacia del cielo para servirlo. ¿O no lo creen? Está todo repartido aquí. Aquí hay un reparto de caja de herramientas. El asunto es que digo, pastor, ¿y cuál es mi caja de herramientas? ¿Y cuál es mi herramienta? Sirve. Sirve que se va a evidenciar tu capacidad en el servicio de amor. Y aquí nos conocemos. Aquí sabemos cualquier cosa que falta, habla con fulano, habla con sultano. Este es el hombre, este es mi hermano. Ya lo sabemos. ¿Pero por qué? Porque estamos evidenciando las capacidades y dones que tenemos cada cual. Y tienes que hacerlo. Porque el que no sirve,
No sirve, hermano. El que no sirve, no sirve. Cómo duele haber botado aquel reloj que no servía. Y qué bonito se veía puesto en mi sala. Oye, qué bonito, qué grandote, qué bonito, pero no sirve. ¿Qué vas a hacer? Bótalo. Así mismo el Señor va a hacer en el juicio final. Nosotros los que estamos sirviendo dentro del cuerpo, y déjeme decirle que esos dones que son del Espíritu Santo, que Dios nos ha dado para servir, el Señor quiere que lo usemos, no que lo guardemos. Y lo mejor de todo es que allá en el cielo va a ser recompensado toda obra que se haga en su nombre y para su gloria. Aún un vaso de agua fría que se le brinde a un servidor mío tendrá su recompensa. Entonces, ¿cuál es el ejemplo? Puede haber pelea entre nosotros o puede haber disputa. No, yo soy primero. Y estaban hablando, el Señor dijo varias veces, en las 3 ocasiones que dijo el Señor, voy a morir, voy a ser muerto allá en Jerusalén. Y después yo hablaba, y entonces ¿quién va a ser? Cuando Él se vaya, ¿quién va a ser primero? Ese va a ser siempre el lío. El primero tiene que ser el servidor, el que está destacando en el servicio. Y se nota. Y descolla. El que sirve no dice que sirve, simplemente sirve. Y ya, al final, una doctrina fundamental. El sentir de Cristo debe ser nuestro sentir. Mire lo que dice Cristo, uno de los textos más hermosos de la Biblia, sublimes, que palpa el corazón de Dios en este texto. Dice, haya pues en vosotros este sentir. Haya pues, ¿qué dice ahí? Que haya pues ese sentir que hubo también en Cristo. Es decir, Jesús, el sentir de Cristo debe ser el mío, el cual, siendo en forma de Dios, Cristo era el mismísimo Hijo de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él no se aferró a su poder, a su manto de deidad, sino que se despojó. Se despojó de su poder, se despojó a sí mismo tomando forma ¿de qué? De siervo. ¿Dónde nació Cristo? En un humilde pesebre. Los dolores de parto de María, ¿dónde fueron? En un pesebre. Nació allí, en lo más paupérrimo. Ninguna hebrea hubiera nacido ahí, pero nació ahí porque no había lugar para ellos en el mesón. Cristo se despoja de su deidad, siendo el mismísimo Hijo de Dios, se despoja. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y usted sabe que allá en la última noche en Getsemaní, Él estaba, Señor, si puedes, pasa de mí esta copa, porque Él sabía los sufrimientos que le venían, pero que no se haga tu voluntad sino la mía. Y Él se doblegó, hágase tu santa voluntad. Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios, como Él se humilló hasta lo último, ¿pero para qué se humilló? Para salvarnos, porque tenía que morir el Hijo del Hombre, el Cordero de Dios tenía que morir para dar el perdón de pecados. No era una muerte inútil, era una muerte que era el vicario de Dios, el que murió en mi lugar para darme vida eterna, y tenía que ser el único sacrificio, era así. Y Él se despoja para cumplir, tendría que ser el mismo Hijo de Dios que se reconcilió consigo mismo a través de Cristo. Dice que por lo cual también Dios lo exaltó. ¿Hasta dónde? Hasta lo sumo. ¿Cuál es el modelo a seguir? El modelo a seguir es Él. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. El camino, Él es. Pedro, traje el ejemplo de Pedro el Grande para mostrar lo que es el deseo de servir. Pero Cristo supera a Pedro millones de veces. Pues Cristo
Dios lo exalta porque hizo un camino de entrega, de sacrificio, y vino a eso, a servir. ¿Cuál es mi liderazgo? ¿Cuál es mi liderazgo? Si es que podemos usar el líder. Usted sabe que el líder no existe en la Biblia. Existe siervo. El líder, en alemán, ¿cómo se dice líder? Führer. Bueno, nosotros tenemos Führer, tenemos siervo, pero bueno, vamos a usar la palabra líder, pues. Alguien me sigue. Pero ese que me sigue tiene que ver el ejemplo en mí de entrega, de ser como Cristo, despojándose y despojándome de todo mando, de todas más. ¿Qué hizo Zaqueo? Estaba allá, ¿se acuerdan? El árbol del sicómoro bajó a la invitación de Cristo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, allá en el cielo, todos los ángeles y todos los seres celestiales se arrodillarán frente a Él, y en la tierra y debajo de la tierra, hasta los demonios, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Nadie es más grande que Cristo. Pero vean el camino, tengan el sentir de Él. Se despoja de su deidad. No hay reyensuelos en la iglesia. ¿El pastor quién es? El que manda en la iglesia. Debe ser el primer esclavo de amor de la iglesia. Y termino con un versículo: el servicio entre hermanos. Cuando hay rivalidades entre nosotros, un problema de egos entre nosotros. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Dios nos liberó de la esclavitud del pecado. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, ¿no? No convirtamos la libertad de Cristo en libertinaje, sino que servimos por amor los unos a los otros. Ahí está, el servicio en amor. Cuando estamos en el servicio en amor en la iglesia de Cristo, donde los dones comienzan a ejercerse, ¿qué falta ahí? Nada. Es tan maravilloso lo que puede ocurrir en el amor, el servicio los unos a los otros en amor. Y dice Pedro, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Siguiendo cada vez que veo, ¿a quién tengo que ver en mi modelo de conducta? A Cristo, que vino a servir y no a ser servido. Y no a ser servido. Ay, Dios mío, perdona, había una diapositiva más. Agarra tu balde, hermano. Así como Cristo agarró un balde y tomó la toalla y comenzó a lavar los pies a sus discípulos. Agarra tu balde. Agarra tu balde. Hey, yo puedo hacer eso. Es que a mí no me da nadie play. Yo quisiera servir, pero nadie. Yo estoy aquí, nadie me dice nada. Hey, muéstrate amigo. Muéstrate amigo. Estoy ahí para ver, digo, no, aquí estoy yo, soy un amigo, yo sirvo para eso, en nombre de Cristo. Si la ley suprema en el reino de Dios es el servicio, entonces que sirve en la iglesia. La iglesia, que viene siendo, hermano, el cuerpo de Cristo. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? ¿Quién es? Cristo Jesús. Y Él que te dice, sirve. ¿Y qué vamos a hacer por la eternidad? Cuando estemos con el Señor. Servir. Agarra tu balde, hermano. Agarra tu balde. Yo quería traer un balde, pero no lo encontré. Me faltó. Hey, Cristian, búscame un balde. Muéstrateme como hermano. Yo estoy aquí. Eric. Oye, Eric, necesito algo. ¿Por qué, Eric? Porque siempre están mostrándose amigos. Y cada uno de nosotros va a ser necesario, porque el siervo no necesita publicidad. El siervo habla en el servicio.
Y cuando en la iglesia hay una dinámica de servicio, no falta nada. Y se lo he explicado, cuando en la iglesia de Cristo fluye el amor sin problemas de ego, de nada, sobra todo. Sobra los recursos. Los recursos de Dios están disponibles para que si nosotros estamos enseñando la palabra, haciendo la gran comisión, aparte de eso, estamos sirviendo como Cristo sirvió, ¿qué va a pasar con el Señor con relación a su iglesia? Va a haber recursos para todo. No va a faltar nunca nada. Ya les digo, traigo el ejemplo de mi hermano Jefada allá en Kansas City, y de nuevo lo voy a decir, porque todavía estoy impresionado. Cómo ellos hacían unos comedores en esas iglesias tan americanas, tan bien hechas, que hay que ir con un mapa para no perderse. Y todo está organizado. Y esos salones de comedores parecían un hotel 5 estrellas. Había sopa, 15 clases de sopa. Arroces, todo lo que tú quieras. Jamones, todo lo que tú quieras. Ensaladas, todo lo que tú quieras. Digo, ¿pero qué hotel trajo esto? No, ningún hotel. Los hermanos trajeron los platos. ¿Y quiénes servían? Los hermanos. Todo. Y todo el mundo quiere play. Todo el mundo quiere servir. Porque es una dicha. Es más bienaventurado que dar que recibir. Y a lo último, cuando se despedían de mí, el problema con los Estados Unidos, que bendito sea el Señor, que Dios los guarde y los cuide, porque fue el país más cristiano de la tierra. Si está decayendo, se está apagando el sol. Pero no podía evitar que todo el mundo metiendo plata en la cartera, o en el bolsillo. Ya, mi hermano, para cualquier ayuda. Esta gente como que está, como le emana demasiado. Pero ¿qué pasa? Pero todo eso viene ¿de qué? De la dinámica del servicio. Porque el que da no se empobrece. Porque Dios le da para el generoso, dice, la mano generosa nunca se empobrece. Y lo último de lo último era que, bueno, el pastor Ricardo invitado, bueno, por favor, queremos que vaya de compra. Y me dan una plata para compra. Y me ponen 2 hermanas ahí para que sean mis choferes. Y estamos comprando y estoy recibiendo, llevándola. No, déjeme, yo, pastor, yo. ¿Qué es esto? ¿A qué se debe esto? Y al momento de la predicación, viene una hermanita, digo, no, con un tremendo carro, sus gafas y su, ¿cómo se llama ese carro? Caravan, ok, no es que yo vengo a buscar los zapatos del pastor para limpiárselos, ¿vale? ¿Qué invento? ¿Qué es este invento, oye? ¿Qué es esta locura? Pero es que todo el mundo quiere servir. Es una dinámica y están pobres, pregunto. Dios enriquece a un pueblo que está bajo el poder del Espíritu de Dios, poniendo en movimiento el poder del servicio, de los dones, siguiendo el ejemplo de Cristo. Nunca será un país derrotado, todo lo contrario. Dicho esto, hermano, vamos a orar. Vamos a orar de corazón, pues yo quiero que ustedes disfruten de la aventura de ser servidor de Cristo. Oh Padre Celestial, yo te pido, Padre mío, que tú bendigas a mis hermanos aquí, que estemos ahora mismo, Señor, presentamos el don que tú nos diste para ser usado por ti, Señor. Úsanos, Señor. Oh Padre Celestial, úsanos. Que tú te valgas de mí, porque queremos, si esos dones son para usarlos, no para esconderlos, que tú nos des la facilidad para ver la gloria tuya a través de los dones tuyos, siguiendo el ejemplo tuyo, y también porque por la eternidad estaremos contigo sirviendo también en el cielo.
Gracias, Padre. Haz que la paz de Cristo esté en mi país, que tengamos el Espíritu de Dios fluyendo a través de mis hermanos, que bendigamos a otros, que bendigas a todos los que están en nuestro circuito, que cada uno tiene un circuito de acción. Glorifícate, Señor, y que tengamos el Espíritu de Cristo en el servicio, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, bendito sea el Padre Celestial. Ven, Señor Jesús, y gracias por ser como eres, Padre mío. Gracias por ser como eres, un Rey maravilloso, Padre. En el nombre de Jesús, amén.